de 1967 en Tamazopo, San Luis Potosí. Ella es hermana, pertenece a la congregación Hermanas de la Veracruz, Hijas de la Iglesia, y bueno, profesó el 30 de enero de 1988 a Veracruz. Los estudios básicos pues los realizó en Tamazopo, San Luis Potosí, estado muy bonito, por cierto. Aquí eso opinamos la mayoría. Hizo la licenciatura en Pedagogía en la Universidad La Salle, en la ciudad de Puebla. Y bueno, ha hecho diferentes estudios, entre ellos se ha certificado en Fundamentos de la Psicología Positiva en la Universidad Tec Milenio, curso de Teoría y Dinámica de Grupos en el Instituto de Filosofía, especialización en Dirección de Centros Educativos. Y bueno, la hermana Cristina además ha sido formadora y superiora de las comunidades desde 1996. Ha sido fue superiora general de 2011 a 2017, acompañante en experiencias de mes de la propia espiritualidad en Jesús María en 2017 y 2019, y en ejercicios espirituales a hermanas mayores en diciembre de 2019. Y bueno, y pues tiene mucho más de historia de repertorio la hermana Cristina, y muchas sencillas también. Y esto le da su trayectoria y su sencillez, pues le da la autoridad para compartirnos este tema. Y hermana, de verdad le agradecemos a nombre de ROA, muchísimas gracias por esta invitación. Entonces, Paulina, bueno, también agradecemos a los que nos están acompañando, a quienes nos están siguiendo por Facebook, muchísimas gracias. Hermana Paulina, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Pues para iniciar este compartir de la hermana Cristi, y pues ya casi es el año consecutivo, ¿verdad? De que estamos en la transmisión de las conferencias mensuales, porque bueno, pues se habían iniciado desde la Semana Santa del año pasado, pero pues sí ha sido muy grato tener entre nosotros pues de la familia de la Cruz diferentes sacerdotes, hermanas. La semana el mes pasado, perdón, estaba la hermana, una de las hijas del Espíritu Santo, de Estados Unidos. Entonces, pues muchísimas gracias a Cristi que nos acompaña, y bueno, las invito a que hagamos pues esta pequeña oración poniéndonos en las manos de Dios en este mes del Sagrado Corazón, y pues también un mes importante, ¿verdad?, para la familia de la Cruz. En el caso de nosotras, por ejemplo, las misioneras, pues tenemos la Pascua del Padre Moisés. Entonces, un texto pequeño que les quiero compartir sobre la vida de un sacerdote, dice él. Y que bueno, pues también es a tono con el tema que Cristi nos comparte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida del sacerdote es una vida de cruz. Oh, solo Él, solo Cristo. No soy yo, somos dos, que nos comprendemos, que nos alentamos, que nos participamos muy íntimamente nuestras cruces, nuestras alegrías y todo. Somos Cristo y yo. Yo otro Él, y Él otro yo. Oh dicha, en donde Él está, estaré yo. Oh, que Él ha querido tener necesidad de mí, para bajar a un alma, para consolar, para instruir, necesita de mí. En donde esté yo, vendrá Cristo. Soy su otro Él. Oh, te amo, tuyo, perdón. María, suyo para siempre. Cristo necesita de mí, necesita de ti, para consolar, para acompañar e instruir.
Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin ella nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, pues vamos a comenzar. En nombre de Dios. Gracias, Paulina. Les voy a compartir un canto de nuestro Padre Fundador, que ojalá les guste. Quiero ser un sacerdote según tu corazón, que mi vida se consuma por tu amor. En cada Eucaristía entregarme al Padre, imitar al Hijo y al Espíritu invocarles. María, Madre mía, en mi ordenación, tú pronuncia mi promesa ante el Señor. Si me tomas por tu cuenta, nada temeré. En corazón inmaculado yo viviré. Quiero ser tu víctima de amor, Jesús, sacerdote. Por tu iglesia es mi consagración. Transfórmame. Quiero ser tu víctima de amor, Jesús, sacerdote. Por tu iglesia es mi consagración. Los cielos se abrirán a mi favor. No pediré nada para mí. Ante ti mi familia entregaré. Los que me has confiado acogeré. Hombre obediente al Padre quiero ser, amar como Jesús hasta la cruz, donarme por completo como el santificador, dar mi sí como María en la encarnación. Quiero ser tu víctima de amor, Jesús, sacerdote. Por tu iglesia es mi consagración. Transfórmame. Quiero ser tu víctima de amor, Jesús, sacerdote. Por tu iglesia es mi consagración. Haz que mis deseos de santificación no se pierdan, sino crezcan más y más. La esencia de mi vida
será el sacrificio, mi herencia y mi tesoro, la cruz de Cristo. Transfórmame, quiero ser tu víctima de amor, Jesús sacerdote, por tu iglesia es mi consagración, amor, dolor, el resumen de tu donación, Jesús sacerdote, tómame y guárdame, Señor, tómame y guárdame, Señor. Bueno, pues espero que les haya gustado este video que es de nuestro padre fundador. Y me da mucho gusto estar con ustedes en esta noche, pues me decían las muchachas que de manera especial quienes nos escuchaban eran miembros de la familia de la Cruz. Y entonces tenemos una herencia riquísima de pertenecer a esta espiritualidad, donde se nos invita a seguir a Jesús, sacerdote y víctima, pues como Él, ofrecernos al Padre, impulsados por el Espíritu Santo, y pues de ofrecernos con Él por manos de María. Me decían también las chicas que, bueno, que la pregunta que queremos responder es: ¿cómo quieres nuestro sacerdocio, Jesús? ¿Qué quieres hoy de nosotros? Pues nosotros que seguimos a Jesús en esta riquísima espiritualidad, tenemos la gracia de encontrarnos con este amor, dolor junto, con este amor sacrificado y con este sacrificio amoroso. Entonces, sin duda que lo que Jesús quiere, pues es que seamos otros Jesús para los demás, con este tinte sacerdotal, con este tinte pues de víctimas, y por eso es nuestra pequeña charla basada un poquito, bueno, en el Evangelio de manera especial, pero también un poquito en los escritos de la señora Conchita, pues por esta riquísima doctrina, esta riquísima espiritualidad que nos comparte en la iglesia. Cristo Jesús, Él es el principal, Él es nuestro pontífice, nuestro puente entre Dios y los hombres. Nuestro pontífice misericordioso, herido a causa de nuestras culpas. Aquí lo vemos, se ofreció por el Espíritu Santo así inmaculado, para expiar nuestros pecados y los pecados del mundo. Como decimos, pagó un justo por todos nosotros pecadores. A Él es a quien seguimos y lo hacemos desde la gracia de haber recibido este regalo de nuestro bautismo. No éramos nosotros conscientes, a la mayoría de nosotros nos llevaron muy pequeñitos a este sacramento, así como este pequeñito que está aquí, y por este sacramento, por este signo del agua en nuestra cabeza, por esta unción que hizo el Padre con nosotros, nos injertó en Cristo y con Él somos sacerdotes, reyes y profetas. Vamos a detenernos en este aspecto sacerdotal. Por el bautismo, todos somos sacerdotes. Le pertenecemos a Cristo, somos de Él. Sabemos que hay un sacerdocio ministerial y el bautismal, el que acabamos de decir. En este ministerial, pues son todos estos hermanos nuestros tan queridos por nosotros, que los respetamos, oramos por ellos en la espiritualidad de la cruz, de manera especial oramos por los sacerdotes. Sabemos que son hombres elegidos, sí, pero son humanos también, y a veces, pues, nosotros constatamos
por esta cercanía que tenemos con ellos, pues sus fallas, y por eso es que nuestra oración por ellos. Son representantes de Cristo cabeza para el pueblo de Dios, y por eso los respetamos y oramos por ellos. Pero nuestro sacerdocio bautismal, ellos también, antes de ser elegidos para el sacerdocio ministerial, pues participaron desde luego del sacerdocio bautismal como la puerta de todos los demás sacramentos. Para todos nosotros que vivimos el sacerdocio bautismal, pues somos los que formamos la iglesia, los que estamos llamados a construir a esta parte de la humanidad que somos nosotros. Y en la espiritualidad de la cruz se subraya de manera especial la vivencia de este sacerdocio bautismal, de esta unión con Cristo sacerdote. Vamos a ver ahora quién es un sacerdote. Un sacerdote es un intermediario, un mediador entre Dios y los hombres. Y su misión, por excelencia, consiste en ofrecer a Dios sacrificios o víctimas para expiar los pecados propios o los del pueblo. Fíjense que en nuestros antiguos aztecas, los mexicas, ellos también tenían sus sacerdotes, como en otras partes de la humanidad, en otro tiempo, igual ellos, y tenían una manera peculiar de usar su vestimenta, pues decimos también como los nuestros ahora. Su cabello de los sacerdotes de nuestros aztecas era largo, tenían 3 anillos en su cabello y una pintura que los representa. Fíjese que tenían espinas de cactus y con ellas estaban hiriendo los brazos y las piernas, y junto tenían una vasija. Trataban de que se les saliera la sangre que podían para recopilarla en esa vasija, y eso es lo que le ofrecían a sus dioses. Sabemos que también ofrecían sacrificios humanos, pero esa vasija llena de sangre, porque los sacerdotes, así como dice esta palabra de los hebreos, pues necesitan ofrecer sacrificios y víctimas para expiar los pecados. Ellos a su manera lo hacían. En el Antiguo Testamento, pues todos los que pertenecían a la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, de la misma manera, para expiar los pecados, pues ofrecían cabras, ovejas, becerros. En otro nivel también ofrecían pichones, tórtolas, incluso aceite o pan, pero era con esta finalidad de estar ofreciendo sacrificios para expiar los pecados. Y bueno, Jesús va a ser nuestro sacerdote, el sacerdote que ofrece, pero al mismo tiempo es la víctima que es ofrecida. Él no ofrece otra cosa aparte, sino que él mismo es quien se ofrece a Dios, se ofrece a sí mismo y es sacerdote y víctima. Por eso decimos nosotros en la misa, él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y eso es lo que nos va a pedir a nosotros. Decía la pregunta inicial, ¿qué quiere Jesús de nuestro sacerdocio? ¿Qué quiere hoy de nosotros? Pues lo mismo, que lo ofrezcamos y que nos ofrezcamos junto con él. Eso es lo que nos va a pedir. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, el que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Fíjense, esta entrega de Jesús que realizó aquí en la cruz es porque en su corazón, y eso es lo que debe de haber también en el nuestro, había un amor muy grande. A eso vino, a amarnos, a salvarnos, a dar la vida. Hay una oración en uno de los domingos de Cuaresma en la que decimos, Señor, concédenos experimentar ese mismo amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por la salvación de todos. Y como decía Paulina en la oración, en este mes que estamos celebrando al Sagrado Corazón, y recientemente el viernes pasado que celebramos la fiesta del Sagrado Corazón, pues esta fiesta nos invita como a nadar, a profundizar en este océano de la misericordia de Dios. Las personas que estudian
los mares, los océanos, cuando hacen un descubrimiento importante, pues lo que hacen enseguida es comunicar el fruto de su investigación, lo que alcanzaron a descubrir, a comprender. Y en el corazón de Cristo, que es este océano de misericordia, ¿quiénes creen ustedes que son los que más han descubierto esa profundidad, esa riqueza inagotable? Pues fíjense que son los pecadores. Los pecadores que después son santos, son los que más han entrado a este océano de misericordia de Dios, porque es este amor el que llevó a Jesús a entregarse a sí mismo como rescate por todos, que lo llevó a ofrecer su vida, a ofrecerse a sí mismo. Y a propósito de este océano de misericordia, cuando en una entrevista le preguntan al Papa Francisco, ¿y quién dice usted que es Francisco? Y dice él que es un pecador que ha experimentado la misericordia de Dios. Bueno, pues si esto nosotros estamos llamados a profundizar en esta misericordia de Dios. Él es la víctima de expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Él es nuestro Jesús. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Miren, estas dos frases, Conchita las dice, las dos son de ella, pues las dice a sus sacerdotes, pero como ya quedamos que nosotros también somos sacerdotes por nuestro bautismo, entonces también nos las va a decir a nosotros. Dice, debes hacer el oficio de sacerdote, pero sacrificándote tú al mismo tiempo. Ese es el verdadero sacerdocio, ser víctimas con la víctima. Dice, como yo lo soy, asimilándome a ella en todas sus partes. Bueno, si esto se lo dijo Jesús a Conchita, Jesús fue una laica como la mayoría de los que estamos aquí en esta sala. Y entonces nosotros estamos llamados también a ofrecer a Jesús, a ofrecernos con Él continuamente. Y lo podemos hacer, bueno, sacrificamos todas, podemos hacer santas todas las cosas que tenemos en lo diario de nuestro vivir, desde nuestra levantada, nuestros quehaceres, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Decía un padre misionero del Espíritu Santo, hasta el piquete de una mosca, todo lo podemos ofrecer junto con Jesús, todo. Y la manera más clara o la manera mejor que tenemos para ofrecernos con Jesús al Padre es desde luego la Eucaristía. Y fíjense, hay muchísimas Eucaristías a lo largo de nuestro planeta, de toda la tierra. Continuamente se están celebrando. Entonces, aunque no estemos presencialmente, bueno, ahora lo vimos con todo esto de la pandemia, aunque no estemos presencialmente, podemos unirnos con nuestro corazón, con nuestra mente a las Eucaristías que se están ofreciendo en cualquier parte del mundo. Y unir nuestra ofrenda a la de Jesús, que en ese momento se está ofreciendo pues por manos de estos hermanos nuestros, los sacerdotes ministeriales, pero podemos ofrecer ahí junto con Él. Ahora, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando el Papa venía, el Papa Juan Pablo II, que vino varias veces, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, y que asistimos a algunas de estas Eucaristías multitudinarias, que nos tocaba ver, pero allá lejísimos, el altar y como un puntito casi el Papa. Y nosotros sabíamos, porque estábamos ahí en la Eucaristía que estaba presidiendo, que nos estábamos uniendo con Cristo en esa celebración. Pues ahora con lo mismo nos pasó con tantas Eucaristías virtuales. Sabemos que nos ofrecemos con Jesús. Bueno, pues aunque no tuviéramos las Eucaristías virtuales, aunque no estuviéramos en una presencial, ni siquiera en una multitudinaria, nosotros podemos ofrecernos con nuestra mente, con nuestro corazón, a cualquier Eucaristía que se esté celebrando en alguna parte. Gracias a Dios, ya se están abriendo nuevamente los templos, ya estamos recuperando. Hoy nos dieron la noticia acá en Guadalajara
que ya pueden ser ocupados al 75% de su capacidad, que sí hay que guardar las medidas sanitarias, pero que ya las reuniones vuelven en su mayoría, pues, a la normalidad, y eso es una gran alegría para nuestra iglesia. Tenemos que recuperar este derecho que tenemos como seres humanos a la convivencia. Pues vamos a aprovecharnos de todo. Si esto de la virtualidad no llegó para, llegó para quedarse, pues a seguirla aprovechando. Pero si ya podemos aprovecharlo presencialmente, las Eucaristías, pues hay que participar en ellas lo más que se pueda y ofrecernos con Jesús, ofrecernos junto con su sacrificio. También le dice Jesús a Conchita, inmólame pues a mí, pero sacrificándote a ti, y lo que es más, fíjense, esto es muy importante, dejándote sacrificar de mí y de los hombres, siempre en mi unión. Esta es la perfección del sacerdote. Esta es nuestra perfección, dejándonos sacrificar por Jesús y también por los hombres. Fíjense que ofrecer, sacrificar, es hacer santo todo lo que somos, todo lo que hacemos. Dejarnos sacrificar por Él o por nuestros hermanos, a veces lleva, pues, esta virtud más sacerdotal que tenemos, que es la obediencia. Jesús se ofreció obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, pues también a nosotros nos toca obedecer. La obediencia, esta virtud va muy pegadita con esta escucha de lo que Dios quiere. A veces, cuando nos dejamos sacrificar directamente por Él, es porque lo escuchamos a Él, nos está mandando algo, nos está pidiendo algo y nosotros lo queremos obedecer. Cuando nos pide acercarnos a alguien para consolarlo, para darle una palmadita, una sonrisa, una palabra de aliento, es porque escuchamos, porque tenemos este movimiento dentro de nosotros que nos hace acercarnos a los demás para hacerles un bien. Y a veces se hace así directamente de Dios, a través de su Espíritu que nos mueve, que nos llama. Y a veces es a través de los hombres. Yo les puedo compartir que a nosotras como religiosas, pues nos cambian de comunidad. Ya ustedes lo habrán experimentado por sus amistades religiosas. Pues en este momento a mí me está tocando un cambio y me está doliendo mucho irme de donde estoy, ir a mi nueva misión, pero esta es la obediencia, esta es una virtud sacerdotal y estamos llamados pues todos nosotros a vivirla. Jesús le dice también a Conchita, ofréceme, hija, ofréceme. Desempeña con toda la pureza y el amor de tu alma ese oficio sacerdotal, el más noble y el que encierra la sublimidad del sacerdocio. Es hermosísimo lo que Jesús le dice a Conchita. Y les quiero en este momento leer algo de lo que él le dice. ¿Qué quiere que le ofrezca? Porque dice, ofréceme, ofréceme. Bueno, ¿qué? Conchita tenía unos diálogos muy hermosos con Jesús, le hablaba con mucha confianza, con mucha delicadeza, y Jesús igual le responde y le dice, se los voy a leer textual, ofrece con tu cuerpo y con tu sangre, tu alma, tu corazón, tus potencias y sentidos, tu vida y tu muerte, y en cuanto a tu unión conmigo, ofrece a la iglesia, a los sacerdotes, a los justos y los pecadores, y a mí mismo, con todo esto, a cada minuto, a cada respiración, siempre, hija, siempre, que esta es tu misión en la tierra. Haz intención de hacer todo esto, cada palpitación de tu alma, y refresca a menudo este recuerdo que mucho te alentará en tu vida de inmolación. Fíjense cuánto podemos ofrecer a Jesús, todo, todo, a cada instante, a cada respiración. Bueno, a veces no andamos tan atentos, pero si desde la mañana se lo ofrecemos a Jesús y en las Eucaristías nos tratamos de unir con Él, esta memoria, este estar ofreciéndolo y ofreciéndonos con Él, pues nos va a ayudar, nos va a asemejar a Jesús. Pues verdaderamente, hermanas y hermanos, la vida cristiana es memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús, sacerdote y víctima. Toda la vida cristiana
aunque no estén dentro de la espiritualidad, pues claro que va a ser un modo de existir de esta vida de Jesús, de este sacerdocio, de él. Les voy a platicar un ejemplo de un convertido recién converso. Bueno, estamos seguros de que nos llama Jesús a ser otros Cristos para los demás, de parecernos a Él, de verlo, de estudiarlo, de contemplarlo. En esta historia del recién convertido, dice la historia que el Señor, cuando no había conocido a Jesús, llegaba a su casa, golpeaba a su mujer, golpeaba a sus hijos, les hablaba pues con palabras muy que lastimaban, muy fuertes. Y pasado el tiempo, bueno, él, gracias a Dios, tiene un encuentro con Jesús y después, como siempre pasa, hay personas que no, pues que no están de acuerdo o que no les gusta o que quien se precia de tener un encuentro con Jesús. Y entonces le dijeron, a ver, tú que dices que ya te convertiste, ¿puedes decirnos quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Qué sabes de Él? Les contesta, pues miren, no les sé decir tantas cosas de Él, pero lo que sí les sé decir es que antes esperaban con susto mi regreso a casa y ahora esperan con gusto que yo regrese. Eso es lo que sé de Jesús, lo que Él ha hecho en mí. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Tenemos entonces nosotros que contemplarlo, que verlo, que también, ¿por qué no? Estudiar a Jesús y de Él vamos a aprender a ser otros Cristos, a ser otros sacerdotes como Él. Esto es lo que estamos llamados. Es verdaderamente la vida de Jesús, la humildad, la sencillez, el amor. Hay que contemplar continuamente a Jesús crucificado. Tenemos esta bellísima insignia de la cruz del apostolado, pero cualquier otro crucifijo que contemplemos, que miremos, de ahí vamos a aprender de Jesús mucho. La obediencia, la humildad, la sencillez, pero sí que es muy importante. No sé si soy yo la que le están diciendo esto. No, es en automático, hermana, adelante. Gracias. Un ejemplo muy claro, no sé si ustedes han leído, yo creo que sí, por las que hablaron del padre Moisés, que era un amante de Santa Teresita, de un ejemplo que cuentan de ella. Cuando ella murió a los 24 años, era una carmelita, una santa, no muy, muy antigua, y cuando estaba ya muy enferma, casi para morir, ella tuvo tuberculosis que antes no se curaba tanto y entonces le decía el doctor, tienes que caminar en el sol porque eso te va a hacer bien, pero ya no le daban mucho sus fuerzas. Sin embargo, un día le dice a una hermana, ayúdame, quiero dar unos pasos aquí en el patio. Y le dice la hermana, no, Teresita, ya no puedes, te vas a caer. No, sí, ayúdame. Tengo que ofrecerle a Dios estos pequeños pasos que dé a alguien le van a servir. Y bueno, dieron los pasos y regresó, ¿no? Cuando ella ya muere, porque por obediencia, ella escribió su autobiografía, que es muy bonito libro, se llama La historia de un alma. Dicen que cuando un sacerdote misionero leyó su autobiografía, él fue al Carmelo, donde había vivido Teresita, y les dijo a las hermanas, estos pasos que Teresita ofreció, a mí me sirvieron. Y entonces platica él, dice, porque es en el día, en la hora, como ella lo narra. Dice que él estaba en Alaska y que tenía que ir de una parroquia a otro lugar y que en el tanto frío se empezó a congelar y empezó a quedarse pues tieso, tirado. Y no sé si saben, pero cuando escalan en la nieve no tienen que detenerse, tienen que caminar, 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 aunque resbalen 3 pasos para arriba, ya adelante en 2, tienen que caminar continuamente. Bueno, pues él quedó ya tirado y estaba pues
ya dice dispuesto a morir porque iba solo. Y dice que de pronto él sintió en su interior una fuerza muy grande que lo animaba a levantarse. Y dice, lo que Teresita estaba haciendo con tanto sacrificio y ofreciéndole a Dios, a mí me sirvió. Entonces, hermanos, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros ofrezcamos, cuando ofrezcamos a Jesús, cuando nos ofrezcamos con Él, a alguien le sirve. A alguien le sirve nuestro ofrecimiento. Y yo recuerdo también aquí, y fíjense, esto es algo muy hermoso de nuestra espiritualidad. Alguna vez una de mis hermanas de familia, tuvo enferma a su hija y ya después me platicó, dice, Cris, estaba en el hospital y así como tú dices, lo estaba ofreciendo todo a Dios. Dije, ay, qué bonito, no me acuerdo haberle dado una plática de que lo ofreciera, pero se nos sale porque eso es lo que vivimos, lo que queremos vivir y a alguien le sirve. Entonces, necesitamos, hermanos, para que esto sea una realidad, convertirnos a Él de todo corazón, modelando cada día nuestra vida a su persona y a su proyecto. Convertirnos, más que un esfuerzo, es una gracia, un don que Él regala. En Jeremías 31:18 dice, conviérteme, Señor, para que me convierta. Entonces, tenemos que pedir esta gracia de que nos convertamos a Él. Hay un santo, San Luis María Griñón de Montfort, que quiso muchísimo a la Santísima Virgen. Bueno, yo creo que todos los santos quieren mucho a la Santísima Virgen. Si queremos ser santos, tenemos que querer mucho a María. Un sacerdote francés que nació en el año de 1673. Y él dice que nos tenemos, en esto de la conversión, que nos tenemos que vaciar cada uno de nosotros en el molde que es María. Porque si ahí se formó Jesús, ahí también nosotros podemos formarnos y ser otros Jesús. Lo dice muy bonito, a quien guste leerlo, él tiene una devoción muy hermosa que la iglesia ha valorado y la promueve también, que es la Santa Esclavitud. Hay un librito pequeño, es un folleto que se llama El Secreto de María. Ahí lo pueden leer y pueden vaciarse en ese molde de María y ofrecer, así como decimos en nuestra espiritualidad, ofrecernos con Jesús, pero con este tinte mariano, hacerlo todo como ella, con ella, para ella, en ella. Y de esta manera nos unimos más a Jesús, nos convertimos más a Él, a su persona y a su proyecto. Bueno, vivir el sacerdocio de Jesús lo tenemos que hacer en esta doble dirección, hacia Dios y hacia el hombre. Para Dios, en una actitud de fidelidad, de obediencia, de entrega y oración. Y les pone aquí, ¿por qué no contemplativa? Estamos llamados a este grado alto de oración. Cuando empezamos a seguir a Jesús, pues vamos dando nuestros pequeños pasos, pero podemos llegar a alcanzar este alto grado en la oración. Yo me acuerdo que alguna vez que escuché a un padre predicar, decía, yo veo tantas personas que andan en la calle caminando y que pudieran tener este alto grado de contemplación, pero no lo saben, no se dan cuenta que lo pueden alcanzar. Bueno, pues ojalá no nos pase a esto, a nosotros, miembros de la familia de la cruz, pero nuestro sacerdocio implica esta actitud como la de Jesús hacia Dios, pero también hacia los demás, vivir para los otros, para los que nos rodean, como lo hizo Jesús en una actitud de misericordia, de servicio, de testimonio, de solidaridad fraterna. A esto estamos llamados. Por eso es esta forma que tiene la cruz, esta travesaño vertical y el horizontal, esta relación con Dios lo más que podamos y esta relación con los demás, con estas actitudes de misericordia, de servicio, de solidaridad. Yo les puedo platicar aquí, alguna vez vi a una hermana que yendo de camino para la misa, donde nosotros vivimos, hay muchos bares, es una zona de aquí de Guadalajara, donde hay muchas cantinas, no sé, los que conozcan por acá, es una avenida que se llama Chapultepec. Y cuando vamos a misa temprano, sobre todo los fines de semana, nos encontramos a muchos hermanos nuestros en situaciones
pues difíciles, no precisamente indigentes, sino de todo tipo. Y recuerdo que en una de estas veces había un payasito, o sea, una persona vestida de payaso que estaba con, pues a las 6:30 de la mañana, así como llorando, como, ojalá no estuviera haciendo de payaso, no, pues se veía que estaba mal. Y me acuerdo que la hermana se acercó al payasito y le dijo, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Bueno, íbamos nosotros un poquito atrás, pero ella se desprendió y se acercó a él. Y le dice, no, no, gracias, estoy bien, gracias, de todos modos, estoy bien. Y ya se regresó la hermana, ¿no? Y cuando ya venía casi acercándose a nosotros, le dice el payasito, te amo, hermana. Pues son estas actitudes que nosotros no sabemos lo que para el otro le va a hacer de bien una palabra, una actitud de cercanía. Así como vemos a Jesús yendo por la oveja perdida, pues eso, acercándonos a los que más lo necesitan. Bueno, la dimensión sacerdotal de Jesús, pues fue toda su vida. Toda su vida fue una actitud permanente de ofrenda, una vida constantemente ofrecida y entregada. Pero el culmen de todo, lo sabemos, lo realizó con su sacrificio en la cruz hasta dar la vida. La cruz también es el culmen de nuestra entrega. La cruz la vivimos de alguna u otra manera, nos llega a unos, podríamos decir, como más fuerte, a otros menos, pero a todos nos llega. Y cuando la vida duele, hay que dar testimonio de cómo abrazamos la cruz. Fíjense que hay una santa, también no tan lejana, bueno, más o menos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, una que era judía, filósofa, yo creo que han oído hablar de ella, Edith Stein, y tengo temor de cuando ya se me vaya acabando a mí la pila. Déjenme conectarla porque si no, se nos va a acabar. Bueno, fíjense que Edith Stein se convirtió al ver a un matrimonio católico, cómo enfrentaba la cruz, cómo abrazaba la cruz. Vio que murió su hijo y le llamó mucho la atención, ella era judía, le llamó mucho la atención ver la actitud de este matrimonio de fe, de confianza, de serenidad, aun cuando su dolor era mucho, porque habían perdido a su hijo. Y esto la hizo a ella pensar, ¿qué les pasa a ellos? ¿Por qué viven así un dolor tan grande? Y entonces empezó a platicar más con ellos. Ellos le dieron, pues más adelante, una historia de Teresa de Jesús. Y dice que la leyó toda la noche, pasó leyendo la historia y se convirtió. Entonces, ¿cómo abrazamos la cruz nosotros? Eso también tiene mucho que decirles a nuestros hermanos. Voy a conectar la computadora. El seguimiento de Jesús sacerdote exige nuestra entrega incondicional en favor de nuestros hermanos. Esto es, la imagen es del buen samaritano. Es lo que más nos va a distinguir a nosotros en el seguimiento de Jesús sacerdote. Claro que para hacer esta entrega incondicional en favor de los hermanos, no tenemos que ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Primero los de la casa, esta entrega incondicional es primero para los que están más cerca. Y luego, ¿por qué no? También para los más que podamos, a donde más podamos llegar con nuestra entrega. A mí me encantó cuando me presentaron las chicas que organizan esto, pues su creatividad para decir, bueno, ahora qué vamos a hacer ahora que estamos en pandemia, pues de otra forma tenemos que seguir entregándonos en favor de nuestros hermanos. Y el amor es así, el amor es creativo. Hace un rato que les decía de esta oración a la que tenemos que llegar, es verdad que cuando estamos en quietud ante nuestro Señor, en esta fidelidad, queriendo escuchar su voz, no nos va a dejar quietos. Estar quietos con Él nos va a dejar inquietos para salir en favor de los demás,
Así tiene que ser. Estamos con Él, pero luego Él nos lanza a servir a los demás. Bueno, contemplamos la unción de Jesús, esta unción sacerdotal, en 3 momentos de su vida. Uno muy importante es la encarnación, cuando Jesús toma nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra humanidad, y entonces las palabras que ponen los hebreos en su boca, en boca de Jesús, es: he aquí, Señor, que vengo a cumplir tu voluntad. Aquí fue donde Jesús fue ungido como sacerdote. Él venía a hacer la voluntad. ¿Qué nos pide Jesús a nosotros? Pues lo mismo, que hagamos la voluntad de Dios. Y la vamos a ir descubriendo poco a poco en su palabra, en las mediaciones que tenemos de Él. Y entonces, como Jesús podremos decir también, como Jesús sacerdote, podremos decir también nosotros: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como lo dijo María en la encarnación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí Jesús queda ungido como sacerdote. Otra parte de la vida de Jesús, pues es en el bautismo. Cuando Jesús escucha las palabras, y las escuchan también los que estaban ahí cerca: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Fue otra unción sacerdotal de Jesús, y lo mismo nos pasó a nosotros cuando recibimos el bautismo. También el Padre dijo lo mismo de nosotros, el Padre Dios: tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Pues ahí somos ungidas también nosotras como sacerdotes. Y la otra parte de la vida de Jesús, pues fue en Getsemaní, en la cruz, cuando, como lo dijimos hace un rato, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Pues lo que dijimos de los sacerdotes, Jesús lo lleva a plenitud aquí en la cruz. Lo hizo toda su vida, pero aquí lo llevó al grado máximo, ¿verdad? Bueno, el ministerio sacerdotal de Jesús es acercar la misericordia de Dios a los hombres, en especial a los más necesitados. Nosotros tenemos que ser estos canales de la misericordia de Dios, acercar la misericordia de Dios sobre todo a los más necesitados. Aquellos que a lo mejor visten bien, pero que están necesitados del amor de Dios y necesitan una palabra, una atención de parte de nosotros. Y a lo mejor aunque no les hablemos de Dios, pero ellos van a sentir que fue Dios quien los llevó, como el payasito este que les dije. Bueno, desde el amor ver la vivencia del sacerdocio bautismal. ¿Quiénes son las víctimas de nuestro tiempo? Hay víctimas en nuestro tiempo. ¿Quiénes son las víctimas de nuestra historia? ¿Y qué tan cercanos estamos a ellos? Primero, si los identificamos, y luego, ¿qué tan cercanos estamos? Fíjense que en los obispos de México se reúnen 2 veces al año, una en abril y otra en noviembre. En el mes pasado de abril, del pasado abril, el nuncio apostólico, que es el representante del Papa aquí en México, Franco Coppola, les dijo a ellos un discurso, que estaban ahí reunidos, y les dijo, les hizo como una radiografía de nuestro país. Y entonces da datos, pues, que no son tan alentadores de cómo está nuestra Iglesia de México. Y lo dijo en base a los censos realizados recientemente en el 2020 y comparados con el 2010. Ven que son cada 10 años. Y bueno, hemos venido, como dijéramos en el colegio, a la baja. En todo. En los bautizados, en los matrimonios, en las vocaciones, en la presencia de jóvenes en nuestra iglesia. Es una realidad que estamos viviendo. Ellos son también víctimas, los que no están cerca.
los que están alejados, que no experimentan este amor de Cristo, y qué tan cercanos nos corresponde a nosotros desde Jesús, qué tan cercanos estamos a ellos, a las víctimas de nuestra historia, ni se diga los desaparecidos, tanta gente violentada que tenemos ahora tan cercana. Bueno, desde luego, tantas personas víctimas de la pandemia que tuvieron tantas pérdidas. Dicen que ahora que regresemos a los colegios, tenemos que dar un buen tiempo a los alumnos y a los maestros y a los padres de familia para que hablen de esto que vivieron. Bueno, tenemos que acercarles la misericordia de Dios a las víctimas de nuestra historia. La forma peculiar de vivir nuestra unión con Cristo es su sacrificio, en su sacrificio redentor, es la atención amorosa. Aquí también hablaban de la cadena de amor, pero yo me quedé con la atención amorosa, y es una forma peculiar de vivir nuestra unión con Cristo. Y esta atención amorosa es vivir bajo la mirada de Jesús, bajo la mirada del Padre, bajo la presencia del Espíritu Santo, estar continuamente en su presencia. Aquí tenemos un ejemplo muy, muy claro en la señora Conchita. ¿Se acuerdan los que han tenido la dicha de ir aquí a este lugar que está en la imagen a Jesús María? Cómo ella andaba por la huerta platicando con él. Sabroso. Bueno, ella tenía un don muy especial, pero nosotros también podemos platicar con Jesús, también sabroso. Y también lo podemos escuchar porque Él habla a nuestro corazón. Y dicen que Conchita, cuando estaba cosiendo, tejiendo, lo que hacían pues las señoras, ojalá lo sigan haciendo, pero lo que hacían antes, dice que le ponía una silla ahí junto a ella y le decía, aquí te sientas tú. Dijéramos, parecieran cosas tontas, pero no, es estar en esa atención amorosa, valerse de estrategias, pues para no perderlo de vista. Cuando entraba ella en una puerta, le decía en su interior, primero pasa tú. Y entonces esperaba tantito para que pasara Jesús. Es como tenerlo en el recuerdo, en la mente, en la presencia, vivir en esta atención amorosa a Jesús. Bueno, el sacrificio de Cristo es perfecto, eso sí, no lo dudamos, su sacrificio redentor, su sacerdocio, como lo vivió. Y nos toca a nosotros, a todos los que lo seguimos, abrir el corazón, lo que les decía, mediante la fe y la conversión, para beneficiarnos de esta salvación conquistada. Ya el boleto está pagado, ya Él nos salvó, nada más nos toca a nosotros abrir el corazón, decirle, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, dejarnos hacer por Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen que ella nos ayude, ella que fue madre de Cristo sacerdote, que es nuestra madre, que nos ayude a vivir nuestro sacerdocio. Y les quiero decir algo que van a ver en la última filmina. Cuando la cruz nos llega, cuando la cruz nos viene de Dios, y la cruz viene de Dios siempre, es siempre fecunda, siempre. Y ahí es cuando vivimos nuestro sacerdocio más plenamente. Bueno, le pedimos a la Santísima Virgen que ella nos acompañe, que siga intercediendo por nosotros para que vivamos nuestro sacerdocio. Madre de Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel, al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús, aquel cuerpo, aquella sangre que llevaste en tu seno con amor.
entregaste como pan en las manos de tu Dios, como vino rebosante de alegría, y su amor miró tu amor, ir tomando tu humildad, transformó tu vida en Eucaristía. Madre de Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel, al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús, aquel cuerpo, aquella sangre que llevaste en tu seno con amor. Te ofreciste como altar en la víctima de Dios, como templo de una alianza nueva y limpia. Y contigo Dios selló la promesa de su amor, entregándonos la vida a nuestra vida. Madre de Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel, al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús, aquel cuerpo, aquella sangre que llevaste en tu seno con amor. Te entregaste como cruz para el cuerpo del Señor. En tu pecho se quedaron sus heridas. Tu dolor Dios lo fundió en su mismo dolor, para hacerte nuestra madre aquel día. Madre de Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel, al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús, aquel cuerpo, aquella sangre que llevaste en tu seno con amor. Madre de Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel. Bueno, pues es lo que les quería compartir y lo que ya les dije, ¿no? La participación en la cruz de Cristo es como la garantía o sello para persuadirse de la autenticidad de la voluntad de Dios. Cuando hay cruz, viene de Dios. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.
Bueno, si hay algún, Cintia, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta en el chat de Facebook. Acá no tenemos. No, en el chat de Facebook solamente pues felicitaciones, que estuvo muy claro, hermano, todo, y que además muy, muy bueno el mensaje. Todo el mundo está agradeciendo. Gracias. Muy bien. Bueno, Mucho hermana, gusto. pues yo más que pregunta es agradecer porque a mí siempre, particularmente siempre me llamaba mucho la atención esto de saber que como bautizados somos sacerdotes. Pero, y el año pasado, precisamente cuando empezamos con este proyecto, el padre Edgar Sánchez nos hizo una cápsula hablando del sacerdocio en los bautizados, pero así como estuvo hablando de lo que implica el sacerdocio, o más que de lo que implica, cómo nosotros somos sacerdocios y somos hasta cierto punto privilegiados privilegiados e invitados, ¿no? Yo más que pregunta es agradecerle este tema porque se me hace que lo fue explicando como con manzanitas, ¿no? Así como muy desmenuzado. Muchas gracias por eso. Con gusto. A ti y a ustedes, a todas. Y felicidades por este proyecto. Gracias. Pues también de mi parte agradecerte, creo que es una riqueza lo que nos has compartido y bueno, pues como desde tu vocación, desde la espiritualidad de la congregación, bueno, toda la familia de la Cruz vamos como formando y como recibiendo y transmitiendo también el sacerdocio de Cristo, una familia sacerdotal. Y me gustó mucho esta parte de, pues, el reconocernos, hijos de Conchita, ¿verdad? En este sentido, pues un gran adelanto a lo que va a ser el Vaticano II del sacerdocio bautismal. Conchita lo tenía muy claro y creo que es un tema que pues vale mucho la pena seguir como repasando, estudiando. Luego nosotros por ahí decimos lo bueno de estas conferencias es que se quedan grabadas y luego las compartimos en los grupos, las volvemos a retransmitir, ¿verdad? O se quedan en las redes y pues una gran riqueza. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio que nos brindas y por compartir este bello tema desde la espiritualidad de la cruz, desde tu propia vocación y el carisma de tu congregación. Muchas gracias. Gracias a ti, Paulina. Y pues muchas bendiciones también en todo lo que para la familia de la cruz y en concreto pues para ti, tu vocación y gracias por hacer equipo con Rua. Con gusto. Y adelante, chicas. Muy bien. El micro. Sí, perdón, sí. Hay una felicitación que no sé el nombre, pero dice que gracias por animarnos a seguir viviendo nuestro sacerdocio bautismal con amor. Pues bueno, agradecemos a quienes nos están siguiendo en Facebook y muchísimas gracias, hermana, de verdad, por la disposición, por la sencillez también con que nos ha ido compartiendo desde la preparación todo. Muchísimas gracias. Y bueno, les invitamos también para que nos acompañen en la siguiente conferencia, que es el martes 27 de julio. El tema será el miedo a la muerte y el ponente será el padre Luis Alberto Tirado, misionero del Espíritu Santo. Entonces, bueno, un tema bastante interesante que generalmente decimos no tenemos miedo a la muerte y resulta que cuando estemos cerca siempre sí le tenemos miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecemos la presencia de todos y nos vemos el siguiente mes. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye, bye. Adiós.
Gracias, Naye. Por nada, Cristi, con gusto. Adiós. Adiós. Está- Mi superiora general, ella. ¡Ay, auxilio, no! Estamos las tres, Anita, Pili y yo. Ah, muy bien. Hola, Pili y Anita. Gracias. Hasta Somos luego. las que escribimos. Adiós. Muy bien. Dejar de grabar. Felicidades, gracias. Gracias. Betty, ¿puedes dejar de grabar, por favor?